El Cáucaso, la región por antonomasia en la que chocaban los imperios ruso y otomano, se ha vuelto a convertir en el escenario de una cruel guerra en la que armenios y azeríes luchan por el Nagorno-Karabaj. En juego están las vidas, los hogares y la memoria histórica de decenas de miles de seres humanos, pero también lo está el suministro de petróleo azerí a Europa o la influencia de Moscú y Ankara en el Cáucaso. Y no solo eso, desde el punto de vista militar estamos asistiendo a un nuevo tipo de conflicto protagonizado por los drones, y pese a ello todo esto no deja de resultarnos familiar. Como si fuera un déjà vu de la antigua Yugoslavia, vemos que el nacionalismo de ambas naciones y los viejos odios alimentan esta rueda de la muerte y la destrucción. Por eso hoy aquí en Cosas Militares voy a intentar responder a la pregunta fundamental: ¿quién ganará la guerra? Estamos ante la primera guerra de alta intensidad entre dos estados en muchísimos años, así que surgen muchas preguntas. ¿Qué hará Vladimir Putin en Rusia? ¿Qué hará Erdogan desde Turquía? ¿Está ganando realmente la guerra Azerbaiyán? Bueno, pues a todo eso os voy a responder, pero antes permitidme que os presente al patrocinador de este vídeo. Es que este vídeo está patrocinado por el videojuego World of Tanks, posiblemente el juego de guerra acorazada con más jugadores del planeta, ya que suma más de 100 millones. Además, en el mismo podréis encontrar hasta 40 mapas distintos inspirados en hechos históricos e incluso un número superior a 500 blindados de todo tipo. Podréis encontrar vehículos de reconocimiento sobre ruedas para aquellos a los que os guste jugar en vanguardia de una manera más ágil, o vehículos cazacarros a los que os guste quedaros esperando en algún lugar a la espera de que pase la presa, vehículos pesados, vehículos medios para asaltar al enemigo, maniobrar en sus flancos, etc. En cualquier caso, si estáis interesados, os recomiendo ir al link en la descripción que encontraréis abajo de este vídeo e introducir el código TANKTASTIC que aparece ahora mismo en la imagen. Esto os permitirá obtener 7 días de cuenta premium, 500 de oro y el tanque soviético T-127, que es muy interesante. Así que nada, dicho esto, os espero en el videojuego. Pero volvamos al Nagorno-Karabaj. Lo primero es lo primero. Los azeríes fueron quienes iniciaron la guerra atacando, así que veamos cómo van sus ofensivas. Este es el mapa del Nagorno-Karabaj. Quiero que os fijéis en dos cosas. En primer lugar, en Stepanakert, la capital regional. Y en segundo lugar, la diferencia entre el norte y el sur. Como notaréis, por el color marrón oscuro, al norte hay más montañas y más altas, así como menos carreteras. Por ese motivo, los azeríes han decidido atacar sobre todo desde el sur, donde las vías de comunicación son más aptas para el envío de transporte logístico y de blindados. Pero quizás algunos os preguntaréis, ¿era posible que los azeríes lanzaran una ofensiva directa hacia Stepanakert, la capital? Lo ideal es tomar Stepanakert, es el principal nodo de comunicaciones, con lo que implica en una zona como el Nagorno-Karabaj. Sin embargo, lógicamente, como es la capital, es un símbolo político y además tiene ese valor de centro neurálgico de las vías de comunicación, los armenios tienen ese eje de ataque, el que va directamente hacia Stepanakert, como el más defendido de todos, es decir, es seguramente donde se concentran la mayor parte de las fortificaciones, incluso no sé si el grueso de las fuerzas armenias, por no hablar de que es un terreno ciertamente muy complejo. Pero veamos qué ha sucedido en el frente más importante, el del sur. Allí los azeríes han lanzado una ofensiva haciendo uso de todos los medios usuales: ingenieros para limpiar los campos de minas, infantería para avanzar, artillería para destruir la línea defensiva azerí y drones para destruir la defensa aérea. Los primeros días costó mucho atravesar los campos de minas y las trincheras armenias. Sin embargo, en cuanto los drones azeríes anularon a la defensa aérea, empezaron a causar estragos, en particular entre su presa predilecta, los blindados. Cuando la línea armenia estaba cerca de ceder, los oficiales armenios empleaban a su reserva blindada. Los tanques eran enviados apresuradamente a taponar brechas en la línea defensiva, a reforzar posiciones o realizar pequeños contragolpes. Sin embargo, conscientes de esto, los drones azeríes se dedicaban a cazarlos cuando marchaban al frente por los polvorientos caminos del Nagorno. Los avances azeríes en estos momentos consisten en aproximadamente 25 km
kilómetros en este frente sur. Cuando yo estoy grabando esto, Hadrut no ha sido conquistada, pero estoy convencido de que va a caer a lo largo del fin de semana, por eso lo voy a dar por hecho. Pero quiero explicaros cómo habría caído esta localidad. Como veis en la imagen, se trata de un poblado que está encajonado en medio de un valle. Y si recordáis las lecciones de aquella batalla de Dien Bien Phu, en la que hice otro vídeo, dominar las alturas circundantes a una posición es fundamental para tomarla. Los azeríes que han hecho, pues ir flanqueando, ir tomando las distintas posiciones que festonean Hadrut, y además han intentado cortar sobre todo esa carretera que os señalo ahora mismo en el mapa, que era la que permitía realmente abastecer esta posición. A partir de ahí, ¿qué van a hacer los azeríes? Bueno, pues estad convencidos de que van a seguir avanzando en dirección más o menos a Stepanakert, intentando rodear dos localidades, Fizuli y Martuni. De esta manera, al avanzar en dirección a Stepanakert, van a obligar a todas esas tropas a retirarse, puesto que corren el riesgo de quedar embolsadas, y a partir de ahí también hay que destacar esa importantísima carretera que une al Nagorno-Karabaj con el resto de Armenia. Si esa carretera es cercenada, la resistencia armenia cesará, puesto que no van a ser capaces de abastecer a todas sus fuerzas. A la vez, los azeríes han lanzado una ofensiva limitada contra la esquina norte del Nagorno armenio, donde han conseguido un modesto avance de 10 kilómetros. Para frenar el avance azerí en esta zona, los armenios han tenido que abrir las compuertas de la presa del río Tartar para desbordar el cauce del mismo y así impedir la construcción de puentes o el uso de pontones para asaltar la otra orilla del río. Y vamos al último frente, el de las montañas de Murovdaj, una zona agreste, poco poblada y carente de carreteras. Este es un frente ideado para obligar a los armenios a distraer fuerzas, y no debemos esperar que aquí se produzcan grandes ofensivas. Entonces, ¿cuál creo yo que es la forma en la que van a atacar los azeríes? Bueno, pues van a utilizar las montañas del norte para obligar a los armenios a fijar, a distraer tropas, van a intentar avanzar tanto en el frente norte como en el frente sur. El norte ahora está más calmado, pero yo creo que sobre todo a medida que el sur se estanque, empezarán a avanzar por ahí, y además yo preveo que a medida que vaya desmoronándose la resistencia armenia, los azeríes puedan abrir incluso otro nuevo frente, atacando esta vez sí directamente contra Stepanakert, porque cuando llegue esta fase los armenios se van a ver en una situación verdaderamente complicada. Les pueden llegar a poner en la dicotomía de o defendemos la avenida de aproximación a Stepanakert a riesgo de que esas posiciones queden rodeadas, sin suministros, y prácticamente todas las fuerzas de Karabaj queden rodeadas, o si no todas, una parte muy importante. Y además a esto hay que añadirle que yo pienso que los azeríes van a intentar avanzar hacia Stepanakert de una manera más o menos directa, quizás rodeando primero, ya digo, Fizuli y Martuni, creando nuevas bolsas de resistencia. A medida que avancen hacia Stepanakert, todas esas posiciones van a tener que ser abandonadas porque no se las va a poder abastecer. Y bueno, pues como esto siga así, mucho me temo que esa vital carretera al oeste de Stepanakert acabará cortada, y con ello pues los armenios prácticamente habrán sido derrotados. ¿Pero lograrán los azeríes implementar este plan? ¿Cuántas bajas están sufriendo ahora mismo? Pues vamos a ello. Durante la segunda semana de guerra, el Ministerio de Defensa de Armenia publicó una lista de bajas azeríes con nombres, apellidos y rangos. Solo en dicha lista se contabilizaban 620 soldados azeríes fallecidos, así que voy a intentar estimar el número de bajas. Cuando tú disparas un cañón a 10 kilómetros, no sabes los nombres y los apellidos de nadie al que aciertas. Si han obtenido esas listas de nombres y rangos es porque se trata de combate a corta distancia, y el combate a corta distancia es el que produce la minoría de las bajas en la guerra moderna. La mayor parte los produce la artillería o la aviación, en este caso solo la artillería armenia. Entonces, en base a esto, ¿qué he estimado? Bueno, pues tenemos 620 fallecidos con nombres, apellidos y rango. Hay que multiplicar por 2,5 para tener en cuenta que por cada fallecido suele haber entre 2 y 3 heridos, por tanto nos quedan 2.200. Pero a su vez hay que aplicar que el combate a corta distancia es el que produce la minoría de las bajas, así que entre todo yo he estimado entre 4.400 y 6.500 bajas en 14 días de combates. Hay una cosa en la que me he fijado y yo sospecho que la cantidad de nombres, apellidos y rangos que han podido identificar los armenios se debe a que han tenido superioridad notable en los combates a corta distancia. ¿Esta superioridad a qué se debería? Pues al mayor
mayor porcentaje de tropas profesionales entre los armenios, al terreno que les favorece, a la propia orografía y al hecho de que son los defensores, que siempre ayuda bastante. ¿Es esto una cifra elevada? Es bastante notable. Significaría que en cuanto al ejército que Azerbaiyán mantiene en pie de guerra, habrían perdido entre el 6,5 y el 10% en aproximadamente 14 días. No obstante, es una cifra que puede resistir Azerbaiyán y que tiene, digamos, energías para aguantar. Ahora bien, el grueso de las pérdidas azeríes se habría producido en las unidades de primera línea, esto es, entre las fuerzas blindadas y la infantería, con lo que la punta de lanza azerí habría quedado mellada, y a este ritmo pasará a depender completamente de los reservistas. ¿Pero qué sucede con los armenios? ¿Estarán sufriendo este nivel de bajas? Es cierto que normalmente el atacante sufre más bajas que el defensor durante las primeras fases de una batalla. Sin embargo, los drones y la artillería de precisión azerí deben haber compensado esto en gran medida, así que es previsible que los armenios hayan sufrido un desgaste similar e incluso puede que superior. Ahora bien, hay una cuestión fundamental en este tipo de conflicto. Estamos hablando de un conflicto de alta intensidad. ¿Eso qué significa? Pues que el frente es una picadora de destruir toda clase de recursos. Algunos de esos recursos pueden producirse en las fábricas y algunas de esas bajas pueden reemplazarse mediante reservistas, en particular en un ejército como el azerí, que no tiene una gran número de soldados profesionales. Entonces, desde el primer momento del conflicto, Armenia ha decretado la movilización total, y en el caso azerí ha sido parcial, pero no obstante, el número de reservistas disponibles para ser llamados a filas, el número de reservistas que seguramente ya están siendo adiestrados para reemplazar las bajas es elevadísimo. Además, todo esto recordad que supone aprobar un corpus legal que permite a las autoridades, tanto civiles como militares, tomar decisiones sin ningún tipo de fiscalización o de regulación por parte de nadie. Es decir, que básicamente ahora pueden dar órdenes y se tienen que cumplir. Vemos que ambas sociedades están movilizadas hasta el último tornillo para este conflicto. Y ahora os voy a contar cómo medir quién está ganando la guerra. Recordad que la gente de ambas naciones apoya la guerra y que eso significa que cada país tiene un objetivo. Los políticos azeríes tienen que conquistar territorio para demostrar a su pueblo que la guerra ha merecido la pena, mientras que los políticos armenios tienen que evitar perder territorio para demostrar que todos los conflictos desde los años 90 no han sido para perderlo todo en 2020. Por tanto, la cantidad de terreno perdido o mantenido es el termómetro que nos hace saber quién está ganando, quién está alcanzando sus objetivos políticos. Hay que partir de dos elementos, dos principios casi del arte de la guerra, que son: primero, ningún político se mete en una guerra larga conscientemente, todos piensan que va a ser corta. Y segundo, ningún político quiere una guerra de desgaste, porque en realidad implica una guerra larga. Entonces la cuestión aquí es, ¿qué significa una guerra corta? Y por tanto, ¿qué tenían en mente los azeríes? Aquí hay una cuestión muy importante. Los azeríes preveían capturar una parte importante del Nagorno para obligar a Armenia a negociar, o planteaban como una posibilidad importante conquistar todo el Nagorno. No tiene nada que ver, y es muy importante esta cuestión porque va a determinar la duración del conflicto. Pues en este caso voy a arriesgarme y a hacer un pronóstico. Los azeríes tienen que haber conseguido conquistar algunas capitales comarcales como Martakert, Hadrut, Azix o Martuni para el día 27 de noviembre, cuando habrán pasado 2 meses desde el comienzo de la ofensiva. En el peor de los casos, deberían haber conseguido este objetivo al menos antes del 27 de diciembre. Si no es el caso, nos veremos ante una guerra de desgaste. Así que os invito a marcar las siguientes fechas en el calendario. Yo pienso que lo normal es que la segunda, tercera semana de noviembre, como muy tarde, los azeríes consigan grandes avances contra los armenios y que pueda haber una debacle armenia. Yo lo pienso porque he estado estudiando una serie de cosas. Creo que para el 27 de noviembre es bastante probable que los azeríes hayan conseguido romper algo, y para el 27 de diciembre tienen que haberlo conseguido sí o sí. Si para esa fecha no hay un gran avance azerí, yo pienso que la guerra está estancada. En ese caso entraríamos en un conflicto de desgaste, en un conflicto que separaría mucho. A lo que hay que sumar, por supuesto, la llegada del frío invierno.
Todo lo que os he explicado implica que antes del 27 los azeríes tienen que haber sido capaces de desbordar los planes defensivos armenios, quienes se verán obligados a ceder al enemigo varias poblaciones a la vez que se retiran en dirección a la capital, Stepanakert. Pero, ¿qué hay de los drones? ¿Marcarán la diferencia en el combate de montaña? Lo cierto es que estos aparatos tienen ventajas y desventajas. De entrada, mantener el radioenlace en este tipo de terrenos es imposible, salvo que la conexión con el dron sea vía satélite. Si no es el caso, los ejércitos se ven obligados a controlar varias cumbres de las montañas para ubicar repetidores. Sin embargo, los drones tienen algunas grandes ventajas en zonas de montaña. ¿Cuál es el problema del combate en montaña? Que hay muy pocas carreteras para llevar tu material pesado. Y pensad que al final la logística es un camión, y el camión necesita una carretera. Puede ir por un camino si no está mal, pero es que en una zona tan montañosa como el Nagorno-Karabaj no puedes sacarte caminos de cualquier lugar, necesitas carreteras. ¿Qué supone esto? Pues que principalmente los drones, pero también incluso las fuerzas especiales pueden monitorizar fácilmente el escasísimo número de vías transitables que hay. Por tanto, es cierto que una vez estás en el lugar es más difícil derrotarte, pero también es cierto que a tu logística es bastante más fácil derrotarla que en otro lugar donde la logística, los camiones puedan mover en campo a través, en cierta medida, por supuesto. A todo lo anterior se suma el clima, y es que el invierno está a la vuelta de la esquina, y con él las lluvias y las nevadas, el barro que convierte los caminos en lodazales y casi paraliza el movimiento de camiones logísticos, y el frío que no tiene piedad con aquellos que no cuenten con entrenamiento, ropa de abrigo y refugio. Las temperaturas bajo cero congelan el agua y solidifican el combustible, dificultan arrancar los vehículos y obliga a lubricar constantemente los fusiles. La cuestión que puede cambiarlo todo es el apoyo internacional. Sabemos que Turquía está con Azerbaiyán, y sabemos que Rusia tiene una posición mucho más complicada y mucho más tibia. No hay que descartar que Moscú, por supuesto, envíe material, pero no parece probable una intervención o una amenaza verdaderamente importante contra Bakú. Entonces, el tiempo juega contra los armenios, Moscú no parece que vaya a intervenir realmente, es decir, pueden amenazar, pueden tal, pero no parece que vayan a realizar la amenaza de intervención necesaria como para que los azeríes se lo crean y detengan los combates. Entonces, aquí la cuestión es, ¿puede haber algún evento inesperado, una especie de cisne negro, ¿no?, que se le llama, que sea publicado en los medios y que resulte que un montón de países se pongan ahora del lado de Armenia? Algo así puede suceder, pero en principio no parece que los armenios vayan a contar con mucho apoyo internacional, y de hecho yo diría pues que básicamente van a estar solos en el campo de batalla, no les van a apoyar. Y otra cosa, en el Nagorno estamos viendo noticias que parecerían de guerras del pasado. Por ejemplo, en Metajes un par de soldados consiguieron huir tras llevar varios días escondidos en los bosques detrás de las líneas azeríes, consiguiendo llegar a sus propias líneas sanos y salvos. También estamos viendo otras noticias mucho menos interesantes, quizás porque son más tristes, como por ejemplo el hecho de que se están produciendo incluso fusilamientos de prisioneros de guerra. ¿Qué puede realmente salvar a Armenia? Ya digo, que haya algo gordo, que de repente cambie las tornas en el plano internacional, que los rusos estén dispuestos a realizar una amenaza muy fuerte sobre Azerbaiyán en los próximos 2-3 meses, o que los azeríes en un primer momento no se vieran tan fuertes y pensaran que bueno, que mejor obtener un objetivo limitado, tomar una parte del Nagorno-Karabaj y ya está. Entonces, si los armenios ofrecen suficiente resistencia y los azeríes tenían este plan, pues igual se conforman con tomar una parte importante y obligar a Yerevan a sentarse a negociar y aceptar unas condiciones duras. La única posibilidad, al margen de estas, que yo veo factible, es que los armenios estén infligiendo un número de bajas mayor del que pensamos, que les suministren los rusos determinados equipos que permitan frenar la acción de los drones, que eso no es imposible, pero claro, entrenar a la gente en utilizar nuevos equipos de guerra electrónica o de defensa aérea lleva tiempo, y en unos meses vas a poder entregar la cantidad de material, municiones y adiestramiento necesario. No es fácil, no es fácil. Por tanto, yo creo que los armenios en el fondo están solos, y si no consiguen
infligir un desgaste muy importante a los azeríes. Estos van a seguir avanzando, van a ir tomando distintas partes del territorio. Cuando el avance en el flanco sur se detenga, si es que se detiene, empezarán a pivotar en el norte. Si el avance en el sur está siendo muy fácil, empezarán a atacar en el norte también. Pueden abrirles otro frente en dirección a Stepanakert. Pondrán a muchas tropas en la gran decisión de si retirarse y renunciar a un montón de defensas y de fortificaciones ya construidas, o quedarse ahí sabiendo que es muy probable que les acaben rodeando y que acaben siendo destruidas numerosas fuerzas de esa forma. La verdad, la cosa no pinta bien para los armenios. Pero bueno, esto ha sido todo. Intento tratarlo de verdad con la mayor seriedad. Sé que este vídeo está monetizado, pero bueno, yo creo que hay mucha otra gente en YouTube que lo hace y yo tampoco creo que esté ofreciendo un contenido, pues bueno, que no sea serio, que sea banal. Intento hacer un análisis militar de lo que está sucediendo ahí. Lo digo porque algunos me lo han dicho y yo entiendo que efectivamente tratar un conflicto como este en vivo, pues tiene sus cosas desde el punto de vista ético. Pero bueno, eso es básicamente todo. Recordaos de nuevo el patrocinador del juego, World of Tanks, con ese código TANKTASTIC si queréis recibir toda una serie de bonificaciones. También os voy a recomendar, por supuesto, el podcast de los amigos de Por Tierra Marieire, que también está en YouTube. Y nada, como siempre, YouTube ha introducido una nueva política en cuanto a los vídeos, que bueno, ya me está empezando a dar problemas, ya publicaré cosas, así que por favor, de nuevo, las donaciones son realmente lo que puede sostener un proyecto como este a largo plazo, porque en YouTube no sabemos lo que va a pasar. Entonces os dejo abajo PayPal, os dejo abajo Patreon. En Patreon dejo contenido que yo espero que sea interesante para vosotros, cosas que no puedo contar aquí o que son ya demasiados detalles como para contar en un vídeo de este tipo. Pero bueno, sea como fuere, os agradezco muchísimo que estéis ahí, así que muchas gracias y hasta ahora.